aumento grande que ha habido interanual, los ha sentido en el último año, ha sido de más del 70%. En la carne ha hecho obviamente que la gente tenga que buscar otras opciones porque la verdad que se le ha puesto muy cuesta arriba. Posible, claro. Poner en la mesa cortes de carne quizá a diario como lo hacía antes, ¿no? Tal cual. Por ahí la gente todos los días ponía en la mesa algo de carne y hoy se le ha puesto muy cuesta arriba realmente. Cuando hablamos de carnes, hablamos en este caso más precisamente de carnes vacunas, pero también sabemos que bueno, hay carnes también de bueno, lo que son de cerdo, pollo, también vienen en la misma, ¿no? Sí, pero digamos que mucho más, o sea, hoy el cerdo vale la mitad prácticamente, claro, de lo que vale la carne de vaca, y el pollo también, o sea, sí. Todavía siguen siendo accesibles, ¿no? El cerdo y el pollo siguen siendo accesibles. La carne, pero porque también la carne tiene un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, también es mucho más difícil. Un cerdo tiene, o una chancha tiene 10 cerditos, y el proceso de parición es de 3 meses y medio. Entonces, en cambio en la vaca tiene un solo ternero y el proceso son 10 meses. Claro. Y a eso después, a ese ternero hay que dejarlo que crezca para que eche músculo y después eche grasa. Tal cual. Entonces el proceso de tener un novillo es de más de 3 años. Claro. Entonces tenemos esa realidad de base que ya encarece el producto de movida, ¿no? Ni hablar de un pollo que una gallina pone, no sé, los miles, no sé, de huevos que puede dar a poner una gallina, y de cuánto, del poco tiempo que tarda el huevo en convertirse en pollito, en crecer y en salir al mercado como pollo, ¿no? Tal cual. Entonces, son realidades que hacen que el tema de la carne vacuna esté realmente más cara, amén de también el tema de la dieta del vacuno, de que la cantidad de maíz que hay que darle para generar un solo kilo de carne. O sea, hay que calcular que hay que darle 8 kilos de maíz diarios para generar 1 kilo de novillo. Entonces, si uno saca la cuenta, el valor actual del maíz, ahí nomás tiene 160 pesos por día, para generar 1 kilo de novillo. Entonces, claro. Que el novillo hoy en pie cueste 210 pesos, es lógico, porque si tenés 160 de comida y después tenés que tener el resto de cosas que también hacen al engorde, que son suplementos dietarios, que el veterinario, que los impuestos, ¿no? O sea, sabemos que la carga impositiva en Argentina es monstruosa. Entonces, cuando uno quiere acordar, es lógico que el precio no es ilógico, el precio acompaña un poco la realidad también, que tiene que ver con esto, o sea, con que en el último año subió la soja arrastró al maíz, y bueno, o sea, muy sencillo, o sea, el productor intenta no perder, y el problema que tenemos con todo lo que tiene que ver con el campo es que cuando deja de ser rentable para el productor lo deja de producir, por más que le guste al productor argentino, le gusta la ganadería, pero tampoco le gusta perder plata. O sea, cualquiera, el que tiene un kiosco, el que tiene un almacén, el que tiene un supermercado o el que tiene una metalúrgica, a nadie le gusta perder plata. Por supuesto. Entonces, no es solo que el productor agropecuario, porque por ahí se lo demoniza al productor agropecuario, mirándolo desde un punto de vista ideológico, y de pronto, o sea, en realidad lo que trata de hacer todo aquel que produce y da trabajo es de no perder lo que invierte, y de tener cierto crecimiento, porque es la lógica de la vida empresarial. O sea, si no existe la generación de riqueza. Claro, tal cual.
Y que es un bien en sí mismo. La generación de riqueza es un bien en sí mismo, no es una cosa negativa. Pasa que por ahí hay cuestiones ideológicas dando vuelta donde se demoniza a todo aquel que quiere generar riqueza, y generar riqueza no quiere decir generar riqueza para uno. no, por supuesto, claro, es como una cadena, obvio, ¿no? Claro. Claro, uno cuando estás generando riqueza también está dando trabajo. Tal cual, claro. Y está dando trabajo, y trabajo en blanco, trabajo registrado, con gente que empieza a tener su obra social, con jóvenes que empiezan a tener su primer empleo. Bueno, todas esas cosas tienen un valor, ¿no? Por supuesto, claro. Y con algunas medidas que se estuvieron tomando en los últimos meses, que hacíamos referencia recién y que tienen que ver con las exportaciones, este parate que se hizo. Bueno, sabemos que hay muchos empresarios que estuvieron en contra, por supuesto, se manifestaron en contra, otros que tenían una postura, bueno, que de esperar, de decir, bueno, vamos a probar a ver qué pasa en estos días y ver cómo va funcionando. Igual, obviamente que el precio de la carne es algo que no iba a bajar, pese a lo que a las medidas que se tomaron. Pero ¿cómo lo ves vos, Edgardo, desde la Cámara? A ver, el cierre de la exportación con el consecuente, a ver, saber que iban a cerrar la exportación y no esperar que el campo parara era realmente de un niño de cuarto grado, o de un niño que no tiene ningún conocimiento del mundo en el que vivimos. O sea, sabemos que después del 2008 y de la 125 el campo se organizó. Lo que nunca había pasado en Argentina se logró, y el campo se organizó. Las 4 entidades formaron la mesa de enlace y quedaron organizadas. Y entonces ahora iba a pasarlo, o sea, en cuanto le cerraran la exportación iba a pasar lo mismo. Y cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucedió inmediatamente? Se restringió la oferta de Hacienda porque los productores dejaron de vender, y por lo tanto la carne subió. Oferta y demanda lisa y gana, y la carne subió. Entonces, la verdad que por ahí la gente que tenemos hoy llevando adelante la República, por ahí se pega tiros en los pies, ¿no? Porque generaron un efecto absolutamente contrario, amén de que ya perdieron 125 millones de dólares de ingreso por impuesto a las exportaciones, por retenciones, que no le ingresaron a las arcas del Estado, cuando al Estado le faltan dólares por todos lados, y tiene unos problemas de caja tremendo, y la única salida que tiene para mantener todo el andamiaje del Estado es emitir y generar más inflación. Entonces, la verdad que las medidas están mal tomadas, y porque nunca se piensa en producir o en buscar formas de que se produzca más hacienda, de generar ventajas para que se produzca más hacienda, y de esta manera que haya más competencia, haya más oferta en el mercado, y los precios se regulen de una manera un poco más razonable y natural, y porque el mercado de la hacienda, y esto es muy importante que la gente lo entienda, es un mercado que no es fácil manejarlo con un dumping. No es fácil que todos los productores de hacienda se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque son muchos. No es como el aceite, que lo manejan 2 o 3 compañías, por ejemplo, ¿no? Dos o 3 grandes manejan el aceite. Bueno, no. La hacienda, la ganadería, en eso es imposible, pero realmente imposible. ¿Por qué? Y porque no habría, por ejemplo, para mi empresa yo necesitaría un productor que tenga 6.000 novillos al año, que me provea, ¿sí? Y no existen esos productores. Son, no sé, contados con los dedos de la mano aquellos productores que engordan 6.000 novillos al año. Entonces, ¿qué pasa? Son decenas de miles de productores de ganado en todo el país, que no se ponen de acuerdo para poner un precio, que los va llevando la cadena de costos para poner el precio. Claro. Entonces, es un mercado muy, muy transparente el de la hacienda, muy, pero muy transparente. Entonces, estas cosas que un pequeño empresario de Mendoza las entiende, el gobierno no las va a entender, o sea, con
toda la planta de gente que tiene y con todos los asesores que tiene. Sí, sí. Digo, ¿no entienden esto? Donde habría que generar ventajas para que la ganadería tenga mucho más incentivo, y aparte no se estarían perdiendo los 125 millones de dólares por mes. Bien. Pero aparte que hay un dato más que les propongo, Sí. y es ver quiénes trabajan en los mataderos. En los mataderos, en general, tenemos gente de muy bajo nivel de capacitación trabajando, porque hay gente que no necesita tener una secundaria, con que sepa contar hasta 100, le sobra. Necesitamos que sepa manejar un cuchillo, necesitamos que pueda pechar un carro, necesitamos que pueda limpiar bien una sunaria. No necesitamos gente muy capacitada en los mataderos. Entonces, lo que no se da cuenta el gobierno también es que está minando un montón de fuentes de trabajo y de puestos de trabajo que son de riesgo social. Es gente que o trabaja en un matadero o tal vez en la albañilería, pero no tiene, por ejemplo, para poder trabajar en una fábrica de autos yo tengo que ser por lo menos un técnico, ¿no? Un técnico eléctrico, un técnico mecánico. Bueno, en la industria cárnica, un matadero para funcionar necesita por lo menos 100 personas. Por lo menos 100 personas. Entonces, la cadena de valor que tiene la carne es una de los pocos productos agropecuarios en Argentina que te sale al mundo con una gran cadena de valor, habiendo dejado en Argentina una gran cantidad de dinero en puestos de trabajo. Claro. Entonces son cosas que me parece que se olvidan, que realmente no se tienen en cuenta, ni siquiera por el lado social, que es lo que aparentemente ideológicamente a este gobierno le importa. Y si, a ver, sabemos que obviamente, vos lo mencionabas también, deben tener personas idóneas que saben y que están al tanto de estas cosas, ¿no? ¿Por qué pensás que por ahí no se llevan adelante o que no las implementan? Yo creo que el problema es ideológico. ¿No? Ya lo hemos visto. Esta gente nos gobernó 12 años y sabemos cómo piensan. O sea, la verdad que pero es que aparte inclusive es una ideología que está sumamente chocada, porque voy a utilizar ese término, porque hay otros países socialistas que tienen mucho más claro esto de la cadena de valor y de cómo se genera empleo, trabajo e incentivos para que la producción se llegue a todos lados y se produzca más. Entonces, digo, no solamente quieren hacer un país socialista, sino que aparte lo quieren hacer clientelar y tirado al piso frente al Estado, y que el Estado sea un Estado proveedor, ¿no? Y eso es muy malo porque, bueno, ya vemos lo que pasa con la cultura del trabajo en la gente, ¿no? Que la rompemos la cultura del trabajo en la gente, y nosotros en Mendoza, que tenemos una gran cultura del trabajo, lo entendemos bien, porque nosotros hemos tenido que abrir surcos en el desierto. Entonces, es una lástima que por una cerrazón ideológica las cosas no se hagan que como se podrían hacer, y hacer crecer al sector y no perder fuentes de trabajo y no perder los ingresos que el país necesita para salir adelante. ¿Crees, Edgardo, que en algún momento con algunas medidas o con algo se puede llegar a estabilizar, aunque sea el precio de la carne? No, sabemos que bajar no va a bajar nunca, obviamente, porque no baja nada, pero aunque que se estabilice. Se va a estabilizar en donde está un poco, en el precio en el que está. Creo que vamos a tener un buen tiempo con ese precio, porque aflojó un poco el precio de la soja, y cuando afloja la soja, que es de alguna manera el commodity de granos más importante, afloja también el maíz. Entonces el maíz va a tender a aflojar en los próximos días. O sea, la soja llegó a valer $600, ahora está en 500 y pico. Por lo tanto va a aflojar la soja, ya aflojó un poco la soja, va a aflojar un poquito el maíz,
y al productor le va a ser un poquito más accesible. Esos pesos se van a notar, y si sigue más o menos estable se va a notar en el tema de la inflación, es decir, va a seguir aumentando el resto de las cosas, y la carne yo estimo que se va a planchar por un tiempo, pero no sé cuánto va a ser ese tiempo realmente. Sí, sí, sí. Y menos, sí, no sabemos, ¿no? Viste que en la Argentina como que no sabemos cuál es un tiempo estimado o no. Vamos a ver, quizás 2 semanas, y ya es mucho, ¿no? Porque claro, sabemos que cuesta. Sí. 2 semanas se los puedo certificar. 2 semanas seguro, claro, eso sí. No, pero probablemente un poquito más. Yo creo que de acá a agosto se puede planchar un poco el precio, y bueno, después no sé, realmente no sé, porque hay otros actores que juegan también, que con el precio del dólar y un montón de cosas que juegan en la economía y que tienen que ver, y que bueno, más veremos qué pasa con toda esa cuestión de la macroeconomía que también incide en la carne, ¿no? Tal cual. Edgardo, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, les agradezco a ustedes por haber llamado, y a su disposición para cuando lo necesiten. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba entonces Edgardo Fretes, él es el secretario de la Cámara de Industriales Abastecedores de Carne de la provincia, quien pasó por la mañana de Dial Radio TV.